Ya estamos como todos los días de 1 a 2 aquí en Punto y Coma y hoy el tema, la diabetes. ¿Por qué? Porque es ya la segunda causa más importante de mortalidad en México, solamente después de las enfermedades cardiovasculares, y además aproximadamente el 15% de la población la padece. El costo además de esta enfermedad en 2010 en México fue de casi 9,000 millones de pesos, de los que el 55%, un poco más de la mitad, fue sufragado directamente por los pacientes o por sus familias. Esto es Punto y Coma. Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En 2010, esta enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en el país. En 2015, según el INEGI, más de 98,000 personas murieron por este mal. En 2016, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 exploró el estado de diversas enfermedades crónicas en México, entre ellas la diabetes en población mexicana mayor de 20 años de edad. Se encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9,2% en 2012 a 9,4% en 2016. La diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar o glucosa en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa que proviene de los alimentos en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves. La diabetes mellitus es una enfermedad que se origina debido a la combinación de diversos factores, entre los que se encuentran la edad, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, los antecedentes familiares y algunos factores genéticos. La diabetes mellitus aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares como una embolia. A largo plazo puede ocasionar ceguera debido a las lesiones en los vasos sanguíneos de los ojos, insuficiencia renal por el daño al tejido de los riñones, impotencia sexual por el daño al sistema nervioso, amputaciones por las lesiones que ocasionan los pies. Sin embargo, teniendo controlada la diabetes se puede evitar o disminuir muchas de estas complicaciones. Muchas preguntas son las que nos quedan acerca de la diabetes. Justamente vamos a platicar hoy de los síntomas, de los tratamientos, de cómo poderlo prevenir y muchas otras cosas más. Mi nombre es Paola Barquet, ya lo saben, y ahora agradezco ya la presencia de la doctora Guadalupe Castro, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, que también se encuentra en el estudio pues para platicarnos justamente los detalles de ello. Ya saben que una experta que nos tiene que guiar. Además, mi querida Yas Jalil, bienvenida. Gracias, Pau. ¿Cuál es tu Twitter? @Yasmín Jalil. Y María Nach. @soy Marianach. Ok, perfecto. Originales nuestros twitters. Sí, ¿el tuyo? El mío, @Pau Barquet, para que nos escriban. Y ya saben que siempre tenemos también la plataforma para estar escuchando qué es lo que ustedes están diciendo mientras estamos en esta mesa. Así que, pues doctora, bienvenida. Y para empezar a platicar básicamente qué es la diabetes, y sabemos que está el tipo 1 y 2, para que nos platique pues lo primero. Claro, pues muy buenas tardes, gracias por invitarnos aquí a participar con ustedes. La diabetes, como ya se comentó, ¿verdad?, es un problema muy importante aquí en nuestro país, bueno, en todo el mundo, pero en nuestro país sobre todo, y se va a caracterizar porque precisamente el problema es de que se empiezan a elevar las concentraciones de glucosa en sangre y que esto va a producir diferentes alteraciones prácticamente en todo el organismo. Y esto es debido también ya sea a una falta de producción de insulina por el páncreas, que es la diabetes tipo 1, o bien el problema puede ser en la diabetes tipo 2, de que al principio incluso hay gran producción de insulina para tratar de mantener las concentraciones de glucosa dentro de valores normales, pero como esta insulina no actúa bien en diferentes tejidos, principalmente el músculo, entonces se crea un estado de resistencia a la insulina y que finalmente a largo plazo pues va a llevar a un agotamiento de las células del páncreas productoras de insulina. Entonces serían los dos grandes tipos de diabetes, los principales. Sin embargo, aquí en nuestro país el problema principal, el 85%, son personas con diabetes mellitus tipo 2, que si bien esto antes se denominaba del adulto porque afectaba a gente, digamos, por arriba de los 40, 50 años, ustedes han visto que también tenemos el problema en la actualidad de gente joven que tiene ese tipo de diabetes e incluso, ¿verdad?, en los niños, sobre todo aquellos que tienen obesidad o sobrepeso, ¿no?, así principalmente. ¿Por qué sería esto? Por la obesidad, porque ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2?
Bueno, el principal es la obesidad y el sobrepeso. Y aquí en México tenemos el 72.5% de la población por arriba de 20 años que tiene sobrepeso y obesidad. Sí, ese es un problema importante. Luego el factor de herencia juega un papel muy importante. En la encuesta de medio camino, que se mencionaba al principio del programa, el 55% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tiene ese antecedente. ¿El 50%? Más del 50%, el 55% de los, o sea, tienen diabetes. O sea, está en la genética. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar aquí al programa, platicaba con Yasmín y me decía, es que en mi familia todos son diabéticos. Digo, en la mía también. Es decir, nosotros tenemos un riesgo muy importante de poder desarrollar diabetes. Entonces, a esto somos mexicanos, aquí hay mayor prevalencia, tenemos el antecedente familiar, tenemos obesidad o sobrepeso, sobre todo es obesidad que se acumula la grasa a nivel intraabdominal. Luego no hacemos ejercicio, tenemos una mala alimentación, entonces esto de diabetes es multifactorial. Y el otro punto importante que yo quisiera aquí señalar es que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, progresiva, que requiere tratamiento de manera permanente. Entonces, las medidas de prevención para retardar la presentación o el desarrollo de diabetes juegan un papel muy importante en la actualidad. Ahora, vemos de pronto en revistas que ya salió una cura para la diabetes, que ya hay una nueva prueba, que ya están haciendo experimentos. ¿Hay o no hay cura? Yo les comentaba, por eso a mis pacientes, por ejemplo, siempre les explico, la diabetes es una enfermedad crónica, progresiva, no curable, que requiere de tratamiento permanente. Hasta que te La mueras, situación es de que la mayor parte de las veces es asintomática, es decir, no tiene lo clásico, es que tengo mucha sed, mucha hambre. Yo diría que prácticamente el 80% de los pacientes, o sea, no tienen síntomas. Entonces, si yo me siento bien y alguien me dice que tengo un poco alta la glucosa, digo, no, esto está equivocado, o sea, seguro hay un error, porque yo me siento bien. La cosa es que la glucosa, ¿verdad? En condiciones normales, la cifra de corte son 100 miligramos. Por arriba, No entendí antes. Sí, para poder decir que una persona tiene un trastorno del metabolismo de la glucosa, Sí. sea prediabetes o diabetes, nosotros tomamos como parámetro de corte en la cifra de glucosa que nos toman en sangre de 100 miligramos por decilitro. Ok. Entonces, si ya se encuentra por arriba de 100 miligramos, por ejemplo, hasta 125, nosotros consideramos que es una alteración de la glucosa en ayuno y es prediabetes. Si tiene más de 126 en más de una ocasión, nosotros podemos decir que tiene diabetes la persona, aun cuando no tengamos una curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, por eso es muy importante que las personas en nuestro país, digamos por arriba de los 30, 35 años, como lo recomienda la Asociación Americana de Diabetes, que anualmente nos hagamos una muestra de glucosa para poder checar cómo estamos. Pero es importante lo que decía, doctora, que si te sientes perfecto, como que en Sí, qué tengo momento... mucha hambre o tengo mucha exacto, sed, son los porque vas síntomas, mucho pues al no. baño y tienes sed, nada Pero- más por eso ya te haces la prueba. No, allí ya quiere decir las personas que ya tienen mucha hambre, mucha sed, pérdida de peso, seguramente las concentraciones de glucosa Yo siempre se tengo encuentran, mucha hambre. No, se encuentran, no todos tenemos mucha hambre, pero no tenemos pérdida de peso, o sea, come uno mucho Claro, comes y y aumentas de adelgazas, peso. sí, Cuando ya claro. tienes este problema, empiezas a bajar de peso. Pero yo lo que quisiera enfatizar a la población en general es de que chéquense la glucosa. Se vayan con el médico y sobre todo si tenemos familiares de diabetes, si tenemos sobrepeso, obesidad, no hacemos ejercicio, hay que ir a que nos chequen. Y muy importante, si les dicen que tiene una cifra por arriba de 100, o sea, no crean que les digan, no te preocupes, es normal. Ya tiene uno más de 100, hay que ir con el médico para que le haga otros estudios y ver cómo está. Si a una persona se le hace el diagnóstico de diabetes de manera oportuna, temprana, el pronóstico va a ser bueno porque se va a poder controlar a través de un plan de manejo, ¿verdad? Y a lo mejor de medicamentos, pero entonces va a tener controladas sus glucosas y la calidad y expectativa de vida sería como otra persona que no tiene diabetes. Ahora, la situación es que las cuatro que estamos aquí sentadas, y más el público que me ve, todos deberíamos de llevar una alimentación sana. Ese es justo lo que le iba a decir cuando dijo usted, a las personas que tienen sobrepeso y que no hacen ejercicio y que no se alimentan bien, chéquense. No, más bien, hagan ejercicio, aliméntense bien, Claro. chéquense Claro. regularmente, porque decía la doctora antes de entrar,
se habla, se platica, hay congresos, hay campañas, hay todo, pero sigue siendo la causa principal de Claro, muerte. Entonces, claro. hay algo que también es medio mexicano que, ay, man, a mí no me va a pasar. Pues ve, yo más o menos hago ejercicio, o Voy una vez a la semana a caminar, ¿no? O me voy No, a trabajar, me claro. voy caminando al trabajo y ya con eso. Exacto. Ve, ojalá Mire, yo hiciera. Ve, ojalá yo soy un hiciéramos caso, porque eso. yo no hago ejercicio suficiente. Pero... No, pero mire, por ejemplo, en mi caso, toda mi familia tiene diabetes. O sea, a mí en cualquier momento voy a tener, cuando menos, sino una prediabetes o diabetes. Con todo y que usted se cuida. Con todo y que me cuido, que hago el ejercicio, que trato de llevar, aunque no lo crean, la alimentación de manera adecuada. Pero en algún momento En va a algún tener, momento a me va a fuerza, dar, pero o sea, no yo es lo también. mismo que me haya dado cuando yo tenía 40 años, ahora que tengo un poco más de 60, a que si vivo yo muchos años me di a los 70 años. ¿Qué es, ¿Sí me entienden? ¿Qué es la prediabetes? Porque dijo ahorita prediabetes. Sí, bueno, prediabetes es un estado previo a diabetes, ¿sí? Y entonces nosotros cómo lo podemos ver, ¿no? O sea, nosotros los médicos cómo hacemos el diagnóstico. Decía, lo normal de glucosa en ayuno es 100 miligramos. Sí. Cuando pasa más de 100, quiere decir que hay algún problema. Cuando la cifra de glucosa en ayuno, en condiciones así normales, está entre 101 y 125, ahí se habla de prediabetes. Si tienes más de 126 en más de 2 ocasiones, aun cuando no tengas síntomas, es diabetes. Entonces, las personas que tienen entre 101 y 125, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay varias cosas. Uno es hacerles una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas, que se les da una carga de glucosa, y se ve cuál es la respuesta que tienen ante esa carga. O la otra manera sencilla es tomar una muestra que se llama hemoglobina glucosilada. Sí. Esta hemoglobina glucosilada, si está alterada en más de 2 ocasiones, es el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Todas las 4 que estamos aquí tenemos hemoglobina glucosilada en nuestro cuerpo, pero en un porcentaje muy chiquitito. Cuando la glucosa se empieza a elevar en sangre, se mete dentro del glóbulo rojo y produce un cambio en la estructura del glóbulo rojo que va a tener cambios, o sea, hasta que se muere el glóbulo rojo, que son 120 días. Entonces, la hemoglobina glucosilada normal tiene que ser menor de 5.5. Si se encuentra entre 5.6 y 6.5 es prediabetes, y si tiene más de 6.5 es igual a diabetes. Entonces, por ejemplo, en el consultorio, cuando me llega una persona con diabetes tipo 2, le digo a ver si existe la posibilidad que me traiga a sus familiares en línea directa. O sea, a Porque sus probablemente hermanos también y a lo sus tengan. hijos para hacerles un chequeo, ¿no? Ver cuánto tiene de glucosa. Y yo creo que así vamos detectando de manera oportuna el manejo que le podamos dar al paciente. Ay, a mí me pone muy nerviosa porque, como ya bien lo decía la doctora, mi papá tiene diabetes. Ahorita le voy a preguntar más cosas en particular, pero vamos a ver antes una pausa. ¿Qué factor influye más en el aumento tan acelerado de la diabetes en México? ¿Alimentos procesados, falta de información, mala alimentación o genética? Participe con nosotras, @puntoycoma_TV. Volvemos. Tiene uno que llevar principalmente la dieta y a lo mejor pudiera comer uno todo el alimento, pero aunado a una buena cantidad de verduras, que es lo que nos ayuda a metabolizar las grasas que comemos y carbohidratos. Tomar mucha agua y ejercicio, ya sea caminata, algo, pero no estar nada más inactivos, sino tener mucha actividad. Es una enfermedad, no tengo mucho conocimiento, pero es una enfermedad que causa bastantes problemas a las personas cuando les da. Y es una enfermedad del azúcar alta, también por la obesidad y el sobrepeso y también por no comer de acuerdo a lo establecido por la Seguridad Social, ¿no? Estamos ya de regreso en Punto y Coma y bueno, pues aquí dice diabetes, cada año mueren más de 98,000 mexicanos a causa de la diabetes. De 2000 a 2015 en México fallecieron además más de 1.100.000 personas por esta causa. Es una cifra similar al número de muertos durante la Revolución Mexicana. El 73% además de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, que es factor de riesgo, como ya lo escuchábamos, para desarrollar diabetes.
Pues estábamos preguntando fuera del aire muchas cosas que quedan justamente alrededor del tema, porque justamente haciendo el énfasis en nuestro estilo de vida, es decir, qué podemos tomar, qué no, qué podemos comer, qué no, y ya lo preguntaba H, ya te lo voy a robar. Sí. ¿Qué es un gustito cuando uno tiene diabetes y puede darse de vez en cuando estos momentos de, pues sí, de portarse mal? Bueno, yo diría que el gustito debe ser para todos, ¿no? Independientemente que tengamos diabetes o no, porque tenemos el problema de sobrepeso y obesidad muy importante. El gustito se refiere, yo llevo todo mi plan de alimentación perfectamente bien, digamos 7 días de la semana. Pero resulta que Yasmín nos invita a la fiesta de cumpleaños de su hija. Y entonces allí pues nos da un poquito de pasta y nos da ensalada y nos da pastel. Entonces yo que tengo diabetes, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a tomar un cachito nada más del postre, un poquito de pasta, un buen plato de ensalada, y el día siguiente me pongo a hacer más ejercicio porque el día anterior me comí esa porción de pastel. Entonces la cosa es de llevar la mayor parte del tiempo un plan de alimentación saludable, y si uno tiene un compromiso, pues disfrutemos el compromiso que tenemos, la comida y todo, porque en México todo se celebra con comida. Sí, ¿no? Todo. Y siempre, O alcohol, y cigarro. Exactamente, entonces lo que hay que hacer es comer menos de esa porción, ¿verdad? Comer un poquito más de ensalada. La ensalada es muy importante y les voy a decir por qué. Porque si uno come vegetales, o sea, sobre todo las hojas, tienen fibra. Y entonces esa fibra, hagan de cuenta que se pone como un filtro, por así decirlo, ¿verdad?, a través del intestino, que impide que se absorba el azúcar y la grasa. Por eso los nutriólogos, ¿verdad?, los endocrinólogos y nosotros los internistas, siempre decimos, acompañen la comida del mediodía con un muy buen plato de ensalada. Acompañen la cena con un muy buen plato de ensalada. Pero luego le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y usted qué come de verdura? Y me dicen, pues yo como papas. No, las papas no son la verdura ideal. No, sí se los comento porque así llegan. Entonces lo que hay que comer son las espinacas, acelga, lechuga, ¿verdad? Y que le pongo uno de aderezo nada más, vinagre, ver si quieren balsámico un poco. Sí. Exactamente, no el ranch. El blue cheese. Que le pongo un poco de aceite de oliva. Incluso hasta a los niños, para ayudarles a que puedan comer verdura, poner un poco de fruta en las rebanadas de manzana, un poco de fresa. Y entonces eso va adquiriendo el gusto, ¿verdad?, por poder comer las ensaladas. Perdón, paso. No, es que justo lo que decía la doctora, en México todo se celebra con comida y con alcohol. Y bueno, son temas que me interesan. Entonces, en el asunto del alcohol, ¿qué sí es permitido o qué no es permitido o no es permitido el alcohol? Miren, esto de acuerdo a las guías, ¿verdad?, a nivel internacional del Grupo Europeo de Diabetes, la norma oficial mexicana y la Asociación Americana de Diabetes, es que debemos de tomar una ración pequeña, como lo hace usted, ¿verdad? Una copa a las mujeres y los hombres hasta 2 copas. ¿Por qué? Equidad de género. Pues porque Mujeres nosotros una, hombres somos... 2. No, pues sí, porque nosotros, somos, más sensibles, o somos de menos estatura, o tenemos menos cantidad de músculo, en fin. Pero lo importante aquí, ¿qué voy a tomar? Porque a ella le preocupaba mucho, ¿qué voy a tomar? ¿No? Bueno, es para ella. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, lo ideal es una copa de vino tinto. Como ustedes saben, hay muchos reportes en la literatura donde se menciona que tiene un efecto cardioprotector. Y antioxidante. Pero no vayan a ser como el borrachito, ¿verdad? Una copa que es de ese tamaño. Es una copa, ¿verdad?, normal, estándar, de vino llena, tinto. ¿no? Bueno, si tienen que tomar 2 copas, yo diría que vino blanco, ¿verdad?, es seco o semiseco, que no tiene tantas calorías. Okay. Los ¿Es mejor el destilados, blanco? si se va a tomar En 1 o 2 calorías. copas, en calorías, pero es mejor el vino tinto. Por una propiedades. copa, sí, por las Propiedades, propiedades. Una y una. Pero sí es muy importante los destilados, que les encantan, ¿verdad?, con las cubas y todo, tienen gran cantidad de calorías. La cerveza tiene gran cantidad de calorías, y además personas que tienen elevado los triglicéridos, que son unas grasas muy finitas, estas se elevan. Entonces tenemos que modificar nuestro comportamiento. Entonces el alcohol nos encanta a todos, y ese es motivo, ¿verdad? También se puede tomar una copa de tequila, ¿no? Y lo ideal es que no esté tan reposado, pero se puede tomar O sea, un caballito. lo mejor si tienes diabetes es mejor vino. no tomar. Bueno, pero si ya Pero vas si a tomar... tienes, pues una copa de vino, Si tienes, ¿qué? tinto, o sí, porque a veces hay compromisos. Sí, un o se te antoja tequila, mucho. o sea, solo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama, o 1 o 2 copas de vino blanco tinto, porque mucha gente arregla los compromisos y todo también de trabajo, ¿verdad?, con vino. Echamos un Y mis drink. pacientes me dicen, bueno, doctora, ¿y ahora qué voy a hacer? Digo, lo ideal es no tomar.
pero ustedes saben cómo está la presión, entonces sí tenemos que estar bien convencidos que no nos vamos a tomar una pequeña cantidad, ¿no? Claro. De alcohol, Sí, porque no también picarse. tiene efectos secundarios, ¿no? O La sea, hay cerveza veces- tiene mucho azúcar también. y aumenta los triglicéridos, sí, ya. ¿no? Por lo tanto, Y digo, también sentido común, no digestivos, por ejemplo, que que tienen, tienen gran muchísima cantidad azúcar. de azúcar, ¿no? Entonces una copa de vino tinto es salivando. adecuada o dos, pero no más allá de eso, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de disfrutar la comida, disfrutar la compañía con la que uno está y no pasar uno hacia el otro extremo. Entonces, ¿Cuáles tenemos que serían modificar- las personas que tienen que fijarse más en este tipo de cosas? Es decir, el perfil, quizás quien tenga, no sé, un colesterol alto, o eso no tiene nada que ver con la La diabetes. alimentación saludable que debemos de llevar todos es que nomás sean, ¿verdad? Una copa las mujeres y dos los hombres. Claro que sí, por supuesto, tienes sobrepeso, obesidad, tienes diabetes y además tienes una diabetes descontrolada, ¿verdad? Con hemoglobinas glucosiladas mayor del 8,5%, pues no deberías de tomar. Y les recuerdo, perdón, que el 25% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 están controlados. Hay El algo otro, muy el resto importante. no. Ujú. Estamos hablando de una copa diaria. Una copa se puede tomar de vino tinto diario, Ok. pero el ideal también no es que sea diario, sino que se haya cada 8 Sí, hay que días, cuidarse, cada pero es que de pronto yo escucho gente que le acaban de detectar diabetes. Conozco a mucha gente cercana que la tiene, incluso en mi familia. Y cuando te la detectan es como, me quiero morir, ya nunca más en la vida voy a poder comer rico. No es para tanto. No, claro que no. Tiene que haber una alimentación saludable. El paciente que tiene diabetes y que tiene obesidad, si estuvieran aquí con nosotros estas dos personas, los 6 tendríamos que comer exactamente lo mismo. La cantidad es lo que varía. ¿Sí? Eso es lo que varía. Entonces, a lo mejor el paciente que tiene obesidad y sobrepeso va a tener que comer menos y a lo mejor hacer más, comer alimentos más saludables. El que tiene diabetes, ¿verdad? Que no tenga tanta carga de glucosa, pero es la misma que tenemos. En una alimentación sana, el 50% de la alimentación tiene que tener azúcares, hidratos de carbono. Pero ¿cuáles azúcares vamos a comer? No todos los azúcares son iguales. Vamos a comer, ¿verdad? Lo que se llama que tengan fibra. ¿Sí? Por Ensaladas. ejemplo, Ajá. yo en la mañana me tomo mi jugo de naranja. Los jugos están prohibidos en los pacientes. En todo mundo debería de estar prohibido, Sí. los jugos. Porque tiene muchísimo azúcar. Lo que Uy, se porque no están tiene la comiendo es fibra, azúcar, no no tiene tiene la fibra. fibra, se queda ahí. Pero ¿qué tal que se comen mejor la naranja o la toronja en gajos, ¿no? O la mandarina, que son muy ricas, y allí ya va la fibra. Entonces, Eso es padrísimo. entonces- o sea, la misma cantidad que te sale de un jugo de la naranja, te hace mal si es en jugo, pero, Y bien si pero te es hace en la bien si es en la naranja. En este sentido, por ejemplo, el doctor Aguilar del Instituto Nacional de la Nutrición ha hecho muchas publicaciones en relación en tratar de quitar las bebidas azucaradas, ¿sí? Y mejor tomar la fruta o tomar agua normal, natural. con ¿no? limón. Entonces, muy importante. Entonces, les decía, el 50% tiene que ser de azúcares, pero azúcares con fibra. ¿No? Ya ven que venden cereales que tienen fibra, el All Bran y eso que tienen fibra. ¿Cuáles son los que tienen azúcares refinados o que se absorben rápidamente? Pues los postres, las galletas, los flanes, las gelatinas, los pasteles. Entonces la diferencia entre una y otra es que con la fibra, los azúcares que tienen fibra se absorben lentamente, es decir, llegan al intestino y su absorción a nivel intestinal es lenta y entonces no producen un daño muy importante en el páncreas para que produzca gran cantidad de insulina, porque es como si le dieran un golpe. En cambio, ¿verdad? Si se lo tome con fibra, esta naranja que les comentaba, el mango en una pequeña porción, una rebanada de piña, la absorción va siendo lento y entonces llegan y producen una descarga importante en el páncreas. Entonces, por eso es que a los niños no se les debería de mandar con jugos de diferentes marcas, ¿verdad? Porque se absorben rápidamente y van deteriorando el páncreas. Como mandarle A largo dulces. plazo. Y darle Como dulces, mandarle exacto. dulces. Ahorita vamos a regresar porque tenemos cada vez más preguntas y ustedes también. Y yo quisiera saber si hay un perfil del paciente con sobrepeso que no hace ejercicio y que dice, ay, ¿sabes qué? Si me voy a morir feliz y sigue con sus prácticas. ¿Cuáles son los riesgos? Con eso regresamos y vamos a hacer una pausa. Esto es Punto y Coma. Y le preguntamos qué factor influye más en el aumento tan acelerado de la diabetes en México: los alimentos procesados, la falta de información, la mala alimentación o la genética. Que es una enfermedad, ¿no? Que puede ser terminal. ¿Qué más puedo decir?
que se produce a través de el consumo de muchas grasas, mucho azúcar. Ahí está la distribución por sexo en casos de diabetes al cierre del 2015, 55% masculino, 45% femenino. Seguimos platicando con la doctora Guadalupe Castro, directora de la Facultad de Medicina de La Salle, y nos quedamos con esta duda, ¿no? El paciente rebelde que ya sabe que tiene diabetes, pero dice, yo no estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida porque a mí me gusta comer y beber. Sí, lo que pasa es que cuando uno hace el diagnóstico de diabetes siempre viene el rechazo. Sí. O sea, la no aceptación de la enfermedad. Primero se deprime, ¿no? O sea, entra en un estado de angustia, yo diría, y depresión, porque de lo que se habla siempre es de que se van a quedar ciegos, les va a dar un infarto, una embolia cerebral, el problema renal. Después de eso, ¿verdad? Viene de rechazo. La negación, yo no tengo ese problema. Entonces, lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y por eso es que el psiquiatra y el psicólogo dentro del equipo multidisciplinario de atención del paciente se requiere, porque lo que nosotros tenemos que lograr es el empoderamiento, ¿verdad? Que se habla. Es decir, cómo realmente el paciente esté motivado para poder hacer un cambio en la modificación del estilo de vida, que realmente esté al pendiente a través del automonitoreo de la glucosa que se hace en casa, ¿verdad? Y que tome el mando, ¿verdad?, de la diabetes. No que la diabetes maneje a la paciente o al paciente, sino que uno sea el que lo pueda manejar. Y de hecho, ¿verdad?, se hacen varios anuncios en radio, en televisión, en donde si uno se apega al tratamiento, la calidad expectativa de vida es similar. Ay, pero son malísimos esos anuncios, la verdad. Sí. Cuídate, muévete, ya sabes, como un jingle pegajoso, dos personas actuando, compadre, se ve muy bien. Claro, porque ya me cuido. O sea, ese tipo de actuaciones y de jingles, luego dices, ay, ponte serio. Pero bueno, perdón. No, es que hay algo muy importante. Cuando te da diabetes, te cambia el carácter. Yo lo he visto con gente cercana a mí. Y no solo eso, cuando te enojas muy fuerte o cuando tienes una preocupación, un susto, se te va para arriba el azúcar. ¿Por qué? No, bueno, o sea, si a uno le dicen que tiene diabetes, es como si le dijeran que tiene uno alguna otra enfermedad crónica, cáncer o cáncer o alguna cosa de esas. Digo, lo primero es el rechazo y por qué a mí me tocó y por qué no le tocó al vecino. Sí, claro. ¿Sí? Entonces les cambia el carácter, sí, o sea, es muy importante. Por eso yo les comentaba que el psicólogo y el psiquiatra juegan un papel muy importante. Y la otra cosa es el medio donde se desarrolla, ¿sí? La familia. La familia, ¿qué tanto va a apoyar, verdad, al paciente? Y a mí me ha tocado ver que luego nos invitan a comer y entonces al paciente le dan una comida especial y todos los demás acá con las carnitas y el chicharrón y la bebida. ¿Por qué no, verdad? Si los familiares de esta persona tienen un alto riesgo de diabetes, ¿por qué no como familia tratar de modificar el estilo de vida para hacerlo menos pesado para el paciente? Luego en los centros de trabajo también, ¿verdad? Yo no sé aquí, pero por ejemplo en muchos lugares desayuno en la casa o desayunan en el trabajo y todo el día están comiendo galletas o ya fueron por el tamalito, o sea, se tiene uno que disciplinar. Entonces la labor, ¿verdad?, de apoyo por el psiquiatra y el psicólogo juega un papel muy importante y como les comentaba, no de hablar de qué te va a pasar de complicaciones. Yo creo que ahí es erróneo. Yo creo que lo que hay que decirles, hay que mejorar, ¿verdad?, la calidad de vida para que tengas una expectativa de vida de una persona que tiene 40 años igual que tú y que va a llegar a los 70 años y que va a poder disfrutar, bueno, si le toca jubilación, pero va a poder disfrutar de los hijos, los va a ver con carrera, va a disfrutar a los nietos. Yo creo que hay que tratar de convencer a la gente por el lado positivo, lo que puede obtener si se controla. Doctora, pero ahí yo quiero jugar de abogado del diablo. Quiero ser un poco más amarillista porque creo que también hay mucha gente que quizás cree que, bueno, a mí no me va a pasar, ya, le dicen que le pasó, bueno, pero yo sí voy a llegar a ver a mis nietos. O sea, a pesar de que ya saben que tienen diabetes, van a seguir negando que a ellos les vaya a pasar no llegar, por ejemplo, a vivir a sus nietos o incluso a sus hijos verse casar o lo que sea, ¿no? Entonces aquí yo quisiera preguntar cuáles son exactamente las características que pueden surgir, bueno, las consecuencias que pueden surgir a partir de tener diabetes. Si la persona con diabetes no está controlada, y me refiero a controlada, quiere decir que sus glucosas en ayuno tienen que estar en 100, 110 máximo.
que la glucosa 2 horas después de los alimentos, tomando como punto de partida el primer bocado, no se encuentra por abajo de 140. Y la hemoglobina glucosilada en general por arriba de 6, 5 o 7. Si esto se mantiene de manera constante, van a desarrollar, pues van a perder la vista, van a tener un infarto de miocardio, que si se muere uno está muy bien, pero qué tal que no se muere uno y queda uno discapacitado, ¿verdad? Sin poder hacer diferentes actividades. Que desarrollen insuficiencia renal crónica, y en donde ahorita tenemos un verdadero problema en nuestro país, porque los pacientes que tienen ya daño renal crónico, a veces no se les puede otorgar la atención que se requiere porque los diferentes hospitales del sector salud, ¿verdad? Y privado, no se dan abasto para poderlos controlar, o que se vayan a amputar una extremidad, o que tengan un problema vascular cerebral. Entonces yo creo que por eso hay que trabajar desde el principio, es decir, a ti te acaban de diagnosticar de diabetes, ve con el médico para que te controle. Hay estudios muy interesantes que se hicieron ya hace algún tiempo en el Reino Unido, y se habla de la memoria metabólica. Entonces, si el paciente recién diagnosticado de diabetes, que aún así no sabemos cuánto tiempo de evolución tenga, si en ese momento que se le hace el diagnóstico logramos nosotros controlarlo, ese paciente va a tener, ¿verdad?, menos riesgo de desarrollar complicaciones crónicas, ¿verdad?, cardiovasculares o de nefropatía, que una persona que está controlada, descontrolada todo el tiempo. Y a los pacientes les hacemos mucho énfasis en eso. Ahorita que usted tiene 35, 40 años, ¿verdad?, vamos a lograr un control adecuado para que usted esté bien durante mucho tiempo. Y la gente joven, al menos la que hemos estado viendo, como que se apega más al tratamiento. Y por otra parte, a veces que llegan pacientes, que seguramente me lo iban a preguntar, llegan pacientes con un descontrol importante. Digamos, la semana pasada tuve un paciente de 35 años que llegó conmigo porque tenía mucha hambre, mucha sed, había bajado 10 kilos en las últimas semanas y tenía una glucosa de 350. No. Entonces llegó este paciente conmigo y le dije, mire Federico, vamos a aplicar insulina ahorita porque lo importante es que podemos bajarle las cifras de glucosa y después vemos, en base a que usted se apegue a la alimentación y al ejercicio, si la insulina la vamos a poder quitar en unas semanas, en unos meses, dependiendo qué tanto se apegue. Y los pacientes se apegan, este paciente Federico, pues ya hablé con él y bueno, ya me ha estado mandando sus glucosas y van para abajo. Y la bajan de volada, ¿verdad? La bajan, sí, más o menos rápido. Porque la otra pregunta que usted me hacía hace rato, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos es cuando la glucosa en sangre se encuentra muy elevada y por lo tanto la insulina no actúa, la poca insulina que tiene no ayuda a que la glucosa se meta al músculo. Entonces el organismo tiene que tener de alguna manera energía, porque si no, ¿cómo sigue con sus funciones vitales? Entonces empieza a consumir la grasa, se empieza a consumir el músculo, y eso es lo que da origen a los cuerpos cetónicos. Entonces, por ejemplo, en el paciente con diabetes tipo 1, que si nosotros no le damos insulina al paciente se va a morir con un cuadro de cetoacidosis diabética. En el paciente diabético tipo 2, si están muy altas sus concentraciones, también podemos encontrar cuerpos cetónicos, que son dentro de los exámenes que nosotros tenemos que vigilar en la orina que no haya esto, ¿no? Entonces, por eso sí hay que insistir que esté la glucosa en ayuno bien, la glucosa después de los alimentos y la hemoglobina glucosilada. Te la puedes tomar con una cajita, ya te pinchas así y sale. Ahora, ¿qué pasa con los productos de dieta? Con todos estos chocolates, con la stevia, ¿no? Todas estas azúcares que dicen que no es azúcar, sino que son sustitutos, todo lo que dice light, los refrescos de dieta, ¿lo puedes consumir si eres diabético? Es que aquí también es una amplia gama de cosas, ¿verdad? Donde a veces no es lo que se dicen que sea, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo voy a comer unos chocolates light, ¿no? Que dicen allí, ¿no? Tendrá baja el azúcar, pero tiene una gran cantidad de grasa. Y lo que nosotros queremos en el paciente que tiene diabetes no solamente es controlar la glucosa, sino también las grasas en el organismo, el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno, las HDL y el colesterol LDL. Entonces sí, no tiene azúcar, pero tiene una gran cantidad de grasas, y si sabemos que la causa principal de muerte en el paciente diabético es el infarto de miocardio, nosotros lo que vamos a favorecer es las placas de colesterol en los vasos sanguíneos. Ahora, de los refrescos pueden tomar, o sea, porque muchos de ellos están endulzados con acesulfame, edulcorantes no nutritivos, con sucralosa, que la pueden utilizar y tomar. Mucho se ha reportado a nivel en internet, que luego no siempre lo que viene del internet es real, en donde en alguna ocasión se asoció, por ejemplo, el acesulfame con demencia.
o con neuropatía, no se ha visto, o sea, que eso ocurra, no hay evidencia científica para decir que ocasionen esto. Que puede haber a veces problemas de un poquito de distensión abdominal, ¿verdad?, de gases, pero solamente que se tomaran, no sé, 10 frascos grandes de Coca-Cola, ¿verdad?, que tiene edulcorante. Entonces, la verdad es que hay mucha mala información de eso. Y eso de los edulcorantes no nutritivos sí es importante porque ayudan, ¿verdad?, que el paciente pueda adherirse al plan de alimentación. Claro. Y, por ejemplo, la sucralosa tiene la ventaja en relación a sulfame que pueden cocinar con ella. Entonces pueden hacer gelatinas, pueden hacer unas ricas manzanas al horno con sucralosa, es decir, hacer varios postres con este edulcorante no nutritivo. Claro. Entonces eso ha ayudado mucho a que se adhieran. Ahora, en esto del stevia, de todas maneras tiene un poquitito de fructosa, ¿verdad?, de azúcar que finalmente, pero es en un porcentaje muy bajo. Mi opinión personal es que mejor las personas tomen sucralosa o acesulfame, pero es mi opinión personal. Okay. Cuando regularmente hay alguien que de pronto dice, híjole, es que ya no sé si se me bajó la presión o se me bajó el azúcar, esta sensación como de palidez, que empiezas a sudar frío y que sientes y que te dan un refresco, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Pero eso es a lo que se refiere quien es el paciente no diabético o diabético, porque son cosas no diferentes. Diabético, una persona común y corriente. ¿Puede ser un signo de alerta? No, bueno, en él hay que ver por qué se le bajó la presión y la tendencia habitual es que tomen un poco de líquido que tenga sales en el organismo, porque si le bajó la presión se puede elevar, ¿no? Y todo el mundo te dice, tómate la coca, ¿no? Sí. La Coca-Cola y normal, ¿no? Entonces puede ayudar. Pero en el paciente diabético hay que ver, porque a lo mejor lo que tiene es un cuadro de baja de azúcar. Exacto. Entonces, ¿y eso puede ser un coma diabético? No, el coma diabético, bueno, puede ser porque le baje la glucosa o porque se le eleve muchísimo, ¿no? Pero ahí lo importante, yo les digo a los pacientes, hay que checarse la glucosa en ese momento. Si te estás sintiendo mal, chécatela. Y como bien comentaba, es muy rápido ahora con el glucómetro hacer una determinación y ver cómo se encuentra la cifra de glucosa. Porque luego también a veces se exagera el cuadro que hay baja de azúcar y no siempre es eso. Puede ser que el paciente tenga algún problema en la regulación de la presión arterial. Entonces siempre ¿pero qué haces? O sea, si te está dando el coma diabético. Tómatelo, pero chécate. A lo que voy es, sí hay que checar para poder ver bien qué fue lo que pasó, si te bajó la presión, si te bajó la glucosa. ¿Y si sí la traes altísima? ¿La glucosa? O bajísima, pues ahí te comes un dulce. Mira, si la glucosa baja, que hagan hipoglucemia, si se toma un vaso de coca o de un jugo o de algo, el refresco te va a ayudar. Si ya tienes la glucosa en 350, no te va a pasar más que te suba a 360. Pero la cosa sí es checar, ver por qué, y no decir, no es que ya me bajó, es que ya me subió, y a lo mejor tiene la persona otro problema, pero que hay que investigar, porque también el paciente diabético tiene problemas cardiovasculares. Claro. Bueno, pues hasta ahorita estamos hablando de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, regresando de la pausa, también vamos a preguntar qué pueden hacer los médicos para ayudarnos. Esto es Punto y Coma. Volvemos. Bueno, y estamos hablando de la diabetes, que es una de las enfermedades que más muertes ocasiona en nuestro país. De hecho, la segunda, bueno, platicamos con la doctora, la primera, solo antes el corazón, que también es parte de, ¿no? Claro, va junto con complicación. Es una complicación precisamente de la diabetes. Y nos estaba diciendo que todos estos alimentos light sí son permitidos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con todo lo que no tiene azúcar? Como dices, tengo diabetes, entonces ya voy a comer puro salado, pero como chilaquiles, pero como carnitas, pero como, ¿eso sí se puede? No, les comentaba que tenemos que llevar un plan de alimentación sano, y el plan de alimentación sano son 50% de azúcares, o 60% dependiendo, ¿verdad? 50 o 60, pero azúcares unidos a fibra, evitar los refinados, ¿sí? Pero, perdón que la interrumpa, pero azúcares no es nada más, no, o sea, no está hablando de dulces, puede ser pasta considerada azúcar. O sea, la pasta, el arroz, ¿verdad? Producen elevaciones de las concentraciones de glucosa, es decir, tienen un alto índice glucémico, es decir, cuando se metabolizan y se van a absorber, ¿verdad? Dan origen, ¿verdad? A azúcares. Okay. ¿Sí? Entonces no nada más son los refrescos o las galletas y todo, la pasta, ¿verdad? Si ustedes saben, ¿cómo son los que van al maratón? El día previo toman una gran cantidad de pasta, ¿verdad? Es de carbohidratos. Aquí no quiere decir que no puede uno comer la pasta, pero con un buen plato de ensalada.
¿sí? Entonces, luego tiene que ser el 30% de grasas, ¿verdad? De grasas no saturadas de origen animal y 20% de proteínas. Entonces, es por eso que todos, ¿verdad? Debemos de llevar esta alimentación. Y con el paciente que tiene diabetes es muy importante el papel de la nutrióloga. Claro. Así que nos apoye, ¿verdad? Para poder hacer un seguimiento. Y lo que se trata es de que el paciente vea qué es lo que puede comer, porque la verdad es que no tiene que ser nada más a base de verduras, o sea, todo. Tiene que llevar una alimentación saludable. Y en base a lo que coma el paciente, o sea, se les hace una encuesta, ven qué es lo que comen, para tratar de ajustar el plan de alimentación que lleva la persona, el paciente, con lo que debe ser el ideal para ir haciendo los cambios. Porque sí es muy importante esto, si uno va a algunas instituciones del sector público, sí, lo que hacen es que le dan a uno una lista y te dicen dieta de 1200 calorías y aquí está lo que puedes comer. No, yo creo que lo que se trata, al menos lo que hacemos los médicos, las nutriólogas, los endocrinólogos, es ver qué es lo que come el paciente. Yo, por ejemplo, les pido que me lleven lo que han comido durante la última semana, por eso así todo lo que se les atravese por la boca, que me lo lleven y entonces ya vamos viendo. Antes, por ejemplo, hace algunos años le decía, tiene que comer verduras, las ensaladas, pero luego pasa que le ponían salsa mil islas, el roquefort y todo eso, entonces de nada le sirvió comer la verdura. Entonces lo ideal es hacer que le lleven a uno una encuesta, ¿verdad?, de lo que han comido en la última semana y va uno trabajando paulatinamente cuál es la porción de los alimentos que debe uno de comer. Y en general puede uno comer en general, ¿verdad?, de prácticamente la mayor parte de los alimentos. Sí, claro, evitar depende de la cantidad y si quitar los que tienen azúcares refinados, ¿no? Y luego no satanizar también, por ejemplo, lo digo yo a título personal, pero decimos tacos, no, tacos no. A ver, una cosa es que te comas 4 tacos al pastor y otra cosa es que te comas un taco de bistec, un taco de flor de calabaza, que no esté frito, ¿no? Enchiladas, no satanicemos. Una cosa es que te comas unas enchiladas fritas, con crema, con queso, y otra cosa es una enchilada con la tortilla no frita, con pollo y salsa verde tampoco frita. Entonces hay que saber también no satanizar algunos alimentos y cambiar unos ingredientes por otros. Por eso es importante, o sea, el apoyo, ¿verdad?, con el médico y la nutrióloga para que le digan cómo pueden hacer las equivalencias. Equivalencias, exacto. Hay que ir con endocrinólogo y con nutriólogo. Y psicólogo. Y psicólogo. Y también algo muy importante es el ejercicio, que no lo hemos tocado ahorita porque, bueno, son muchas cosas. Y yo ahí recalcaba lo de psicólogo, porque también hemos aprendido en Punto y Coma en otros programas que también es el tema de la comida y el tema incluso del dinero muchas veces tiene que ver con nuestra propia psicología. Entonces, uno está comiendo de más o bebiendo de más, muy probablemente sea porque está partiendo de un problema psicológico, ¿no? O de algún asunto que tenemos sin resolver. Y entonces la ansiedad, ¿con qué te lo quitas? Pues con la comida, con el alcohol, pero ya sin control. Y es ahí cuando dice uno, pero es que ¿por qué yo no puedo comer bien? ¿Por qué a fuerza me tengo que ir a comer un pedazo de pastel? Y hay veces que el psicólogo ahí también puede jugar un buen papel. ¿Y sabes qué, Pau? Falta alguien, el oftalmólogo. No, o sea, realmente tenemos que tener una visión integral del manejo del paciente diabético. No es nada más azúcar el paciente, ¿sí? O sea, yo creo que eso es muy importante. Tenemos que manejar todo, el perfil de lípidos que les comentaba, ver cómo se encuentra la presión arterial, porque prácticamente el 75% de los diabéticos tipo 2, ¿verdad?, estos pacientes tienen elevación de la presión arterial. También un 50%, un 40% tienen problemas del colesterol y todo. Luego tenemos que hacer una evaluación integral, ir con el oftalmólogo, no para ver los lentes, sino para verle el fondo de ojo. Claro. Tenemos que porque valorar, el azúcar va como arruinando, ¿no?, la vista. Sí, ¿no? Pero además un paciente que tiene muy alta el azúcar, tiene 300, 350, no va a ver bien, porque como que se acumula en el cristalino y no puede ver bien. Incluso, ¿verdad?, los oftalmólogos dicen, para poder ver cuál es el anteojo que usted requiere, tiene que ser la glucosa controlada. Hay que tomar un electrocardiograma, una placa de tórax, hay que revisarle los pies al paciente para ver cómo se encuentran los pulsos, la sensibilidad. Zapatos especiales, calcetines especiales. Exactamente. Ahorita seguimos hablando de eso porque sí es importante que digamos qué calcetines, qué zapatos, que no tengan presión, en fin. Hay muchos puntos importantes todavía que tratar. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, bueno, ya sabe, participe con nosotras en redes sociales, cifras de la gente con conocimiento de tener diabetes tipo 2 de los casos no complicados al cierre del 2015 es 95.89%, que sabe que tiene diabetes, 4.11% no sabe
que la tiene, de un total de 26,875 encuestados. Ahí tiene usted el gráfico en la pantalla. Ya saben, nuestra cuenta de Twitter es @puntoycoma_TV. Volvemos. Pues estamos de regreso ya para conclusiones. Rápidamente les leo porque aquí también nos están compartiendo. Ricardo Álvarez dice: si la diabetes mata más personas que el tabaquismo, ¿por qué no se da el mismo trato al azúcar que al cigarro, por ejemplo? Doctora, sus datos y qué conclusiones nos deja. Bueno, yo creo que lo más importante es la detección oportuna y el tratamiento oportuno para evitar que realmente se presenten todas las complicaciones que vimos, ¿verdad? Hay que llevar todos un estilo de vida saludable a través de una alimentación sana, el hacer ejercicio y cuidarnos, ¿verdad?, con todo el grupo de familia, y acudir periódicamente con el médico, ¿verdad?, para que nos puedan hacer los diferentes exámenes y poder detectarlo y prevenirlo oportunamente. Más clara ni el agua, nos quedó bastante claro y nada más es cosa de hacerlo. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Directora de la Facultad de Medicina de La Salle y además internista. Bueno, pues así nos vamos. Nos vemos mañana. Punto y coma. Gracias, Jazz. Gracias, H. Gracias.